Hola amigos y amigas de Filosofía para la Vida del PEAM. Hoy vamos a hacer como siempre un repasito, creo que ya esta es la clase número 6. Les decía que vamos a hacer un repasito de lo que vimos el martes pasado. El martes pasado lo que hicimos es poner un poco en contexto la problemática que estamos abordando y los autores que estamos abordando. Sabemos que estamos abordando el problema de la mente, la relación entre animal, humano, máquina. Comenzamos por un autor que, acuérdense que es Skinner, que toma una posición muy cientificista, ya a comienzos del siglo XX, para explicar la conducta humana. Entonces, quería justamente poner un poco en contexto esta cuestión de el abordaje científico de las problemáticas, una cosa a la cual nosotros estamos muy acostumbrados porque justamente, bueno, somos hijos de la edad moderna y la edad moderna justamente es la época en la que tiene su gran auge, florecimiento, consolidación el conocimiento científico. Pero no siempre fue así. Entonces les contaba que en los orígenes de la filosofía, los comienzos históricos, estamos hablando hace 2500 años, hacia atrás, la filosofía nace como una inquietud humana orientada hacia la explicación de lo que justamente nos encargamos de explicar los griegos. La filosofía comienza en griega, la filosofía occidental, denominaban el cosmos, o sea, ese gran ordenamiento universal en el que acontecía toda la realidad natural, humana, etc. Cosmos, ustedes saben, tal como lo definimos, significa orden, armonía, en tanto que lo contrario es el caos y, los griegos consideraban que el mundo, que el universo es un orden, es una armonía, y a partir de allí, ¿cuál fue el leitmotiv, digamos, cuál fue la inquietud filosófica del hombre en los orígenes de la filosofía, del ser humano, hombre y mujer, hombre, porque era una sociedad más bien patriarcal, ¿no? En el origen, la filosofía se preguntaba justamente por el origen de la realidad del mundo. El origen en el sentido de un principio explicativo, el origen en el sentido de un algo, ¿no? Algún motor, algo que se pudiera señalar como aquello que le da unidad a toda la diversidad. Nosotros sabemos que el mundo, que la realidad, está compuesta por seres, por cosas completamente diferentes. En general, todo se explica a través de la diferencia, porque vemos cosas muy diversas. Eso es evidente, tanto para los griegos como para hoy, para nosotros. Pero los griegos sostenían que esa diversidad estaba reunida en un algo que había que descubrir que podría explicar toda esa realidad diversa, toda esa realidad distinta, reuniéndola, como les decía, en este principio que le daría unidad a la diversidad. Nos arrojaría una especie de luz, nos iluminaría para poder entender esta realidad, sobre la cual no solamente en el
comienzo de la filosofía, sino que hoy mismo muchas veces nosotros nos preguntamos cuál es el sentido de la realidad, por qué nacemos, por qué morimos, a dónde vamos, por qué sufrimos, por qué hay dolor. Incluso también nos preguntamos por la felicidad, por el amor, qué significan todas esas cosas en las que transcurre, acontece la vida humana y la vida de todos los seres. Es así como la filosofía, como les decía, comienza con los griegos, alrededor del siglo VI a.C., preguntándose por el arjé, ¿no? El origen, el principio uno, el principio explicativo de toda la realidad. Entonces decíamos, bueno, vamos a ponernos un poco metafísicos, porque de hecho la filosofía en su origen es metafísica. Significaba en ese momento algo parecido a lo que la misma palabra nos refiere. Meta, más allá, físico de lo físico. Se suponía que esa realidad tan distinta y tan diversa solamente se puede explicar con algo trascendente, que esté fuera de la realidad, más allá de la realidad. Después las cosas en la historia de la filosofía cambiaron un montón y ya no son los mismos, digamos, las mismas convicciones las que mueven a los filósofos y a las filósofas a explicar la realidad. Pero en ese momento, sí, claramente, se buscaba entonces, como para definir un poco, lo uno, la unidad, el principio, el hilo conductor que le diera unidad a esa diversidad. Para decirlo muy metafísicamente, se podría decir que buscaban el uno de lo múltiple, el uno que explicaría el todo. No vamos a entrar ahora en ese tema en particular, pero distintos filósofos fueron poniendo o encontrando ese principio en diversos elementos. Para que ustedes entendieran mejor, yo hice una referencia, porque justamente al ser metafísica por ahí es muy abstracta la manera, el enfoque. Les decía que todos conocemos de una u otra manera los principios de las religiones, en particular la religión cristiana, las religiones que por ahí nos son más cercanas, puede ser el judaísmo, el cristianismo también, tenemos muchas referencias actualmente a las religiones orientales, como por ejemplo el budismo. Y funcionan de la misma manera que la filosofía en sus orígenes. Es decir, buscan explicar las religiones, la realidad a través de la postulación de un principio que le dé sentido a todo, y a todo también en sentido de que todo es diverso. A la naturaleza, si pensamos en el cristianismo, por ejemplo, este principio trascendente que se encuentra más allá de lo inmanente, o sea, de lo que está en la realidad material, este principio explica por qué nacemos, por qué hay seres humanos, cuál es nuestra función en la tierra, qué nos va a pasar después de la muerte, por qué sufrimos, nuestra relación, nuestra posición como seres humanos en relación a la naturaleza, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes conocen. Bueno, ese principio explicativo, que las religiones lo llaman Dios, luego sabemos que adquiere una forma antropomórfica, es decir, una forma humana, porque ya de ese Dios hablamos con el significante de un Dios Padre, del cual obviamente nosotros somos sus hijos y sus hijas, y a partir de allí se desarrolla toda una moral, ¿no? Que en definitiva es la que debemos seguir
a partir, o sea, nuestra vida tiene que ser consecuente con esa moral de deber de hijos hacia un padre que está en otra dimensión. Y por eso decía, nuestra vida en cierto sentido, o en todos los sentidos, moral, nuestra vida, nuestro deber hacer sobre la tierra y nuestro deber ser sobre la tierra, tiene en ese caso un fundamento metafísico, religioso en este caso, pero es semejante a lo que ocurre, como les decía, en los orígenes de la filosofía. Por eso podemos estar en condiciones de afirmar que la filosofía comienza siendo metafísica y que dentro de ese universo de conocimiento que abarca la filosofía, dentro de ese universo estaba contenido todo el conocimiento humano, el conocimiento que hoy diríamos científico, el conocimiento moral, el conocimiento político, todo lo que hoy nosotros conocemos como ciencias independientes, vinculadas entre sí pero independientes, formaba parte de la filosofía. Con el avance de la historia, el progreso del conocimiento, el paso de los siglos, pegamos un salto muy largo, ¿no? Y llegamos a la Edad Moderna. Antes de la Edad Moderna, ustedes saben que tenemos, bueno, un periodo denominado de Renacimiento, que es posterior a 10 siglos de medioevo y de filosofía medieval, que estaba obviamente muy vinculada esta filosofía a esta metafísica de las religiones, fundamentalmente de la religión cristiana tal como lo señalamos al principio. Pero luego del Renacimiento empieza a producirse un fenómeno que hasta hoy es vigente. En ese momento, bueno, la expansión del mundo, es la época de los descubrimientos, del desarrollo también científico-tecnológico y fundamentalmente desde el punto de vista filosófico, es la época en la que nosotros podemos señalar que se produce una consolidación, digamos, el fortalecimiento de una vez para siempre del conocimiento científico. A tal punto que la ciencia en la modernidad, y podríamos decir casi hasta nuestros días, que sufre también como una suerte de transformación, pero igual sigue teniendo la misma validez como conocimiento. En esos momentos, como decía, se produce la consolidación de las ciencias, su consistencia como conocimiento, y se vuelve algo así como el modelo del conocimiento humano. A tal punto que podemos decir que verdadero conocimiento es un conocimiento verdadero. Y conocimiento verdadero, sí y solo sí, es conocimiento científico, porque el conocimiento científico es aquel conocimiento que produce, obviamente, afirmaciones acerca de distintos ámbitos de la realidad, pero esas afirmaciones son probables, o sea, se pueden probar, se pueden observar, se pueden repetir en laboratorio, y una vez que hayan pasado todas las pruebas metodológicas que hacen legítimo, que hacen creíble a un conocimiento científico, bueno, podemos decir que estamos frente a un pronunciamiento válido de la ciencia. Como les decía, esto no siempre fue así, sino que tiene un momento que lo podemos señalar históricamente y que coincide con la modernidad y que se traslada hasta nuestros días con el impacto revolucionario, ¿no?, que ha tenido a través del desarrollo de las nuevas tecnologías que son por todos conocidas. La ciencia, para avanzar, eso dijimos la otra clase, no puede ponerse a pensar en la ciencia.
cuando la ciencia tiene que avanzar y tiene que producir tecnología, tiene que producir conocimiento científico. Si se pone a pensar, se paraliza. El científico o la ciencia que se pone a pensar hace epistemología. Tal como lo definimos, episteme en griego significa ciencia, epistemología es algo así como la reflexión filosófica sobre la ciencia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de fundamentar, con el objetivo de analizar cuáles son las categorías que validan a la ciencia como tal, pero como les digo, estamos en otro ámbito, estamos en el pensar la ciencia. Eso es la epistemología. Y la epistemología, también desde la modernidad, forma parte de un ámbito dentro de la filosofía. Ya quedó entonces lejos aquella concepción de la filosofía como metafísica, buscando el arjé, el principio, el comienzo explicativo de toda la realidad diversa. Hoy la filosofía se encuentra a la altura de la ciencia, o la ciencia a la altura de la filosofía, como quieran, dividida en distintos campos de saberes. En otros momentos lo podríamos llamar en distintas disciplinas, preferimos hablar de áreas de conocimiento porque en realidad no son independientes, sino que están cruzadas entre sí. Y esos cruces hacen que todos los conocimientos que vengan de todas las áreas del saber estén vinculados entre sí hasta tal punto que a veces nos cuesta poner fronteras, por ejemplo, para explicar la conducta humana, fronteras epistemológicas entre supongamos, la biología y la psicología. Ya más adelante vamos a aclarar en qué sentido estamos diciendo esto. Por lo pronto, entonces, nos tiene que quedar claro que la filosofía hoy no podemos decir que estudiamos la filosofía en general, sino que podemos apuntar a distintos ámbitos: la ética, la estética, la filosofía política, la epistemología, como les decía, la filosofía sobre las ciencias sociales. Lo mismo que la ciencia necesitó, justamente por el avance del conocimiento científico, necesitó especializarse, y también todos sabemos que vamos, digamos, dentro de la medicina, vamos al gastroenterólogo, al cardiólogo, al dentista, al oftalmólogo, es decir, nuestro cuerpo se cuadriculó en partecitas hacia las cuales apunta cada especialidad de la ciencia, a veces con el riesgo de ir a un, no sé, a un gastroenterólogo y sentirnos que somos nada más que un intestino, ¿no? Y no entender que todas las dolencias, lo digo en esos términos humanas, provienen de la totalidad, lo digo también metafísicamente, de nuestro ser. Bueno, ¿por qué llegamos a establecer que la epistemología es un área dentro de la filosofía? Porque justamente ese es el ámbito en el que se trabaja desde la filosofía la validación del conocimiento científico. Y cuando vimos a Skinner, dijimos, Skinner, cuando empieza a estudiar la conducta humana, ¿qué ve? Que le parece que todo lo que hay, todo lo que se dijo hasta ahora, es poco científico. Entonces él, digamos, quiere llevar todo lo que sea el conocimiento humano en relación a la conducta humana a parámetros, a medidas rigurosamente científicas. Por eso les decía que no le parecía pertinente hablar de el alma ni de entidades que de alguna manera no pudieran verificarse con los métodos rigurosos y estrictos que tiene la ciencia.